Ok, Éxodo capítulo 10, verso número 8. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios, y el tema número 27 de esta serie. Seguimos con el tema pasado, langostas, parte 2. Dice ahí, Éxodo 10, 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. La pregunta que surge aquí, hermanos, es: ¿qué tanto estamos dispuestos a perder? ¿Okay? O sea, podemos perder muchas cosas, ¿ok? La confianza de alguien, dinero, un negocio, una familia. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a perder? Hay gente que está dispuesta a perderlo todo por un capricho. Hay gente así. Faraón era uno de ellos. Era un hombre que poco a poco lo iba perdiendo todo. No solamente estaba perdiendo su país, estaba perdiendo a su senado, porque su senado en versículos anteriores ya le dicen que no se da cuenta de que Egipto está destruido. O sea, estaba perdiendo ya la confianza de sus senadores, de sus ayudantes, de sus consejeros, aún del mismo pueblo estaba perdiendo la confianza. Y creo que nosotros como mexicanos lo sabemos, ¿verdad? O sea, las cosas que a veces hace el gobierno hacen que nosotros, ¿qué? Pues no creamos en las cosas que el gobierno dice que va a hacer. Fíjate, al principio, cuando estamos en esta posición, no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. No nos damos cuenta, o sea, pensamos que lo que estamos ganando es mucho mejor que lo que estamos perdiendo. Y lamentablemente nos damos cuenta de lo que perdimos cuando ya no hay remedio. ¿Entiendes? O sea, ya tú vives algo, estás en una cierta posición y obviamente te está llevando a perder ciertas cosas y no te das cuenta. O sea, simplemente tú dices: bueno, yo no vivo de la gente, yo no vivo de esto, no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Pero después te vas a dar cuenta de que has perdido demasiado de lo que has ganado. Entonces vamos a retomar el punto en el cual terminamos la semana pasada. Faraón, versículo 8, dice, lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le dijo: vamos a ir todos. Vamos a llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestro ganado. Todos tenemos que celebrar la fiesta del Señor. Entonces el faraón les dijo: claramente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que los voy a dejar ir. O sea, era en un tono como burlón. O sea, como que, mira, si Dios de verdad estuviera con ustedes, yo los dejaría ir, pero no los voy a dejar ir. O sea, así como no los voy a dejar ir, yo pienso que Dios no está con ustedes. Así que van a tener que dejar aquí, dice ahí, a sus hijos. Váyanse ustedes. Dice el versículo 11, no será así. Ustedes los hombres, pues vayan, sirvan a Dios y dejen aquí a sus hijos y a sus mujeres. En la antigüedad, en Egipto,
Los que celebraban más los ritos ceremoniales eran los hombres y las mujeres. Eran los que más se veían inmiscuidos en lo que es la celebración a los dioses. Sin embargo, el mundo tiene una sugerencia siempre para todo padre, y es: sométete a medias. Sométete a medias, o sea, no te entregues completamente, no des todo, quédate con algo. O sea, Dios pide mucho de tu tiempo, pide mucho de tu voluntad, pide mucho de tu diversión, pide mucho de tus hijos, pide mucho de tu esposa, pide mucho de ti. No lo des todo. Quédate con algo. O sea, es como que, sí, Dios me llamó a ser santo. ¿Qué es ser santo? Apartado. O sea, me voy a apartar de lo que el mundo ofrece. Pero el diablo te dice: mira, sí, o sea, sí está bien, pero no lo dejes completamente. O sea, esas amistades que tienes allá afuera, que sí son ladrones, parranderos, jugadores, lo que quiera, no los dejes del todo. Tú puedes ser cristiano y a la vez irte al bar con ellos, no hay problema. Das testimonio de Cristo. Fíjate cómo es, o sea, hoy en día, una de las cosas que más lidiamos y lo que se lidia en la sociedad y por lo que la sociedad está como está, es que hoy se ataca tanto la familia. Y lo ataca Satanás sigilosamente y lo ha logrado a pasos agigantados. Hoy en día vamos a estar viendo que a tus hijos les van a decir que ella puede tener una mamá hombre. Y le van a enseñar también a tu hija que él puede tener un papá mujer. Fíjate cómo ellos dicen: no, es que la familia es así ahora. No, estás destruyendo la familia. ¿Y eso qué provoca? Que llegue un adolescente a la escuela, saque un arma y mate a sus compañeros. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque han destruido la familia. Destruyen la familia a través del suicidio, de la soledad, del libertinaje, de las adicciones. Fíjate cómo se está destruyendo la familia. Faraón está diciéndole a los hombres: solo tú conságrate. Ya tus hijos, bueno, ellos van a la iglesia, ¿no? Pues ahí está, ya. Con que vayan a la iglesia es suficiente. O sea, tú ten confianza, o sea, con que vayan a la iglesia un día se van a convertir. Y resulta que no, resulta que empeoran. Yo hablando con unos jóvenes allá en México, yo les dije: yo creo que o sea, muchas veces decimos: ay, qué bueno que, en mi punto mío personal, o sea, dicen: es que qué bueno, pastor, que usted nació en un hogar cristiano. Qué bueno, ¿no? Usted conoció de Cristo y toda la cosa. Pero vamos a analizar bien. ¿Qué es más peligroso? ¿Que nazcas en un hogar cristiano? ¿O que nazcas en un lugar donde no conocían de Cristo y llegas a Cristo? La primera. Tú piensas que no, pero mira, cuando tú estás en un lugar cristiano, obviamente está la palabra. Poca o mucha, pero está, ¿ok? Porque van a la iglesia, porque los mandas a iglesia infantil, porque tienes que leer una porción si eres maestra de escuela dominical o de la iglesia infantil, lo que tú quieras. Ok. La Biblia dice en Romanos, dice: yo no conocía la codicia hasta que vi el mandamiento que decía: no codiciarás. Y entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mira, en un hogar que no creen en Cristo, pues el que digas groserías es normal. Es normal, ¿no? Así se hablan entre el padre y el hijo a veces. Hoy en día así es. Antes me imagino que, y también en mis tiempos, tú llegabas a tu papá y le respondías demande, ¿no? Le respondías de: mamá, ¿qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece?
Pero ahora los hijos llegan y, ¿qué onda, jefa? ¿Qué vas a querer? No, mi jefe. No, mi jefe es la onda. O sea, ¿te das cuenta? O sea, ya no tienen respeto. No, y llegabas tú antes y ¿qué te hacía tu papá? Que le decías, ¿qué onda, jefe? ¿Qué onda, jefe? Y te soltaba una cachetada. ¿Verdad? Es como que no soy tu igual. Yo soy tu padre. ¡Chale! No entiendes la onda. O sea, no, o sea, a ver, espérate. Pero en un hogar que no es cristiano, es normal, ¿no? O sea, yo he visto hogares donde no está Cristo, que el papá le llama de güey a su hijo, y el hijo al papá. Pero en un hogar cristiano, eso es otra cosa. Tú llegas así, y obviamente el papá te va a decir, oye, eso no es la manera de hablar en mi casa. En mi casa se comportan así. Porque la Biblia dice. Entonces, ¿eso qué provoca en el hijo? Que se incendie su pecado. Entonces, solo el más lo quiere hacer. ¿Qué es más peligroso? Ya lo analizas mejor. Entonces yo le dije, ok, mira. Yo le dije a esos jóvenes, mira, tú ahorita ustedes lo ven así porque ustedes estuvieron del lado contrario. Pero no crean que porque naces en un hogar cristiano tú nunca tienes rebeldía y tú nunca tienes ese deseo de irte al mundo y conocer del mundo y ves a tus amigos que pues ellos sí se van y tú no, tú tienes que ir a la iglesia mientras ellos están, no sé, en las maquinitas o están en una casa celebrando papá y tatá y para allá. Pues eso también yo lo viví. Que precisamente los amigos de la universidad o de la preparatoria que iban a hacer un trabajo, ¿sabes cuándo se reunían? Los jueves a las 6 de la tarde y yo sabía que ese día no podía. Y sí, ¿qué pasa dentro de ti como hijo? Pues obviamente tienes ese deseo de rebelarte porque dices, ¿por qué yo sí y yo no? Ay, ¿a poco Dios es tan importante? Dios se puede esperar un día, ¿no? Que se aguante un día y ya después ya veré, ya lo repondré. Pero un hijo o hermanos, un padre que permite que sus hijos vayan tras las cosas del mundo, la consecuencia va a ser que su nombre no va a perdurar en esta tierra. Es decir, sus hijos van a morir jóvenes, no van a durar mucho. Y si tienen hijos, nacerán enfermos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando se tiene un hijo, estamos felices, ¿no? Ya que sabemos que nuestro apellido va a continuar. O sea, si tú tienes un hijo, pues bueno, como que el apellido de la hija pues se pierde, ¿no? Porque pues cuando tenga un hijo, pues ya el apellido de la hija no va a perdurar, pero el apellido del hijo sí. Sin embargo, un hijo que fue bien instruido, un hijo que no fue instruido en el temor de Jehová o simplemente que su padre se olvidó de él, pues su nombre no va a perdurar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Entonces, hermanos, es difícil. Tú dices, bueno, es que si les pego me duele más que a mí. Bueno, sí. Pero ahora que tengo más edad, me pongo a analizar muchas cosas de las que yo viví con mis padres y muchas de esas cosas yo me las merecía. Y aún así, con todo eso, en algunas cosas fui rebelde. Pero ellos no quitaron el dedo del renglón de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y tú tampoco debes quitar el dedo del renglón. Tu hijo te va a tildar de que eres un machista, que eres una inconsciente, de que tú no los quieres, de que tú exageras, de que tú te espantas de todo. Que diga lo que quiera. Pero después vas a ver los frutos. Dice ahí, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra Elí, el nombre Elí, significa Dios es alto. Dios es alto. Eso significa.
Vamos a seguir leyendo qué es lo que hacían. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y de esta manera hacían con todo israelita que venía en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, aquí grosura significa la parte más rica de proteína del animal. En este caso, grosura sería el lomo del animal, es donde hay más carne. Venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Tú dices, bueno, ¿qué de malo tiene esto? Bueno, vamos a poner aquí en claro algunas cosas. Los sacerdotes vivían de los sacrificios, ¿ok? Es como aquí que el pastor vive, o es su derecho vivir de las ofrendas, cuando Dios así lo designe, ¿ok? O sea, hay pastores que son de tiempo completo y hay pastores que nunca lo serán. Hay pastores que van a tener que trabajar y servir a Dios, y hay otros que fueron llamados a servir a Dios. Entonces, esos que fueron llamados a servir a Dios tienen ese derecho. Pero el pastor no puede decir: hermanos, me despidieron del trabajo y ¿cómo ven? Pues aquí les voy a poner una cuota, porque necesitamos dinero. Eso él no lo puede hacer. Eso es un abuso. ¿Ok? Él puede, obviamente, de las ofrendas administrar, que va a pagar luz, va a pagar si va a pagar renta, si va a pagar el agua, va a pagar, obviamente tiene que tener para él vivir, pero no puede ir más allá. Y estos hombres iban más allá. ¿Era su derecho tomar de los sacrificios? Sí, pero había ciertas partes que eran su derecho. No podían tomar lo que ellos quisieran. Eso es lo que ellos hacían. O sea, llegaba: mira, este hombre trae un becerro muy grande. Pues aquí nos agarramos. Entonces antes, cuando ya lo iban a sacrificar, como yo veo que a mí me gustan mucho, pues sí, las costillas, ¿no? Me gustan mucho. Entonces, pues voy a hacer que se las quiten. Dice ahí versículo 16: y si el hombre respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, es decir, quiero dar lo mejor a Dios, quema lo mejor, o sea, quema toda la carne y todo lo demás, pues quédatelo, no hay problema. Y ellos decían: no, sino dámela ahora mismo. Significa: no, ¿quién eres tú para decirme qué es lo que voy a tomar? Yo quiero tomar esto y lo voy a hacer. Uy. Versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En este relato vamos a ver 3 pecados muy marcados que hicieron que viniera la sentencia contra Elí de matar a sus hijos. Había 3 cosas que estos hombres tenían, estos hijos. Número 1, eran impíos. Impíos. ¿Qué cosa es un impío? La palabra hebrea hace ver que es un hijo que solo causa molestia. Fíjate, la palabra hebrea, resha, es una palabra obviamente occidental, pero se decía en el antiguo Arabia, ahí, cuando se utilizaba para un hijo resha, significaba que era un hijo que que nadie tenía dominio sobre ellos, que era un inicuo. Eso significa. La palabra impío en el hebreo que se utiliza aquí significaba que eran hijos del diablo. O sea, así se decía, hijos de Belial, así se decía. Es un hijo de Belial. Es decir, era aquellos que sus obras hacían ver claramente que no conocían a Dios. Eso significa impíos. Y fíjate, buscando así y la palabra impíos, ¿sabes dónde más se nombra esta palabra? En primer libro de Samuel. Es donde más encontramos esta palabra, impíos.
Qué ironía, ¿no? En el capítulo 1, Elí vio a Ana que lloraba y oraba en su corazón y la tuvo por ebria, es decir, una impía. Y le dijo, ¿qué haces? Digiere tu vino. O sea, ¿por qué vienes al templo aquí ebria? Digiere tu vino, o sea, ven a orar cuando ya estés en tu juicio cabal, no cuando estés ebria. Y ella le dijo, no, Señor, sino que he derramado mi corazón. Entonces él cambió y dijo, que Dios te conceda. Pero él no veía que los más impíos del tabernáculo estaban en su casa. Elí era un hombre ya grande, gordo y ciego. Así era Elí. El sumo sacerdote que decía que Dios era alto, pero había algo más alto que Dios, sus hijos. Luego dice ahí, no conocían a Dios. Aquí la palabra conocer, la segunda causa por la cual Dios los quitó. Conocer aquí significa reconocer algo. Significa tener cuidado de algo. Eso significa. Significa observar algo. Entonces, conocer no se refiere a que los hijos no conocían la Torah o la ley. Era obvio que sí la conocían. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes y sabían que era su derecho tomar de la carne, o sea, lo sabían. Entonces quiere decir que estos hijos sí sabían la Biblia, la sabían, pero no eran nacidos de nuevo. Entonces, ¿está bien que instruyas a tus hijos? ¿Que se aprendan versículos? Sí, pero eso no asegura que son hijos de Dios. Eso es otra cosa. Asegurarse que son hijos de Dios es que hace tu hijo cuando no estás. Ahí es donde se ve si son hijos de Dios. Porque mira, fingir, cualquiera finge. Y pueden fingir que son cristianos. Y tú les dices, si no vas a la iglesia, no te doy tu domingo, pues obviamente va a venir. Porque el interés tiene pies. Pues obviamente que sí. Sí. Yo recuerdo una vez, mi papá me dijo, él me daba semanalmente, y me decía, ¿por qué no diste en la ofrenda? Y yo le decía, ¿a poco yo tengo que dar? Me dijo, papá, sí. Y quiero ver que cada domingo tú tienes que apartar el 10% o un poco menos de tu dinero y echarle al ofrendero. Y si no, ya no te voy a dar dinero. Y obviamente al principio pues lo hice porque quiero dinero. Pero con el paso del tiempo, mi papá me fue enseñando que teníamos la bendición de Dios porque dábamos con alegría. Y de ahí aprendí. Y ya empezaba yo a darle a Dios, no porque mi papá me diera dinero, sino porque había aprendido que Dios era la prioridad. Entonces digo, tú puedes enseñarles ciertas cosas, pero lo importante es que conozcan a Dios. Eso es lo importante. Y una de las cosas por las cuales van a conocer a Dios es por cómo tú vives. ¿Ok? O sea, si para ti Dios no es la prioridad, no esperes que para tus hijos lo sean. No lo esperes. O sea, tú tienes que tener a Dios como la prioridad. Tú tienes que tener a Dios como lo máximo en tu vida. Si para ti no es lo máximo, mucho menos para tus hijos lo van a hacer. Entonces, ahorita esto se dice fácil, hermanos, pero vivirlo es otra cosa. Porque obviamente tus hijos se las inventan, se las gastan como no quieras. O sea, están muy cansados, tienen mucha tarea, el programa favorito, la bola de amigos, se siente enfermo,
se siente esto, se siente deprimido, muchas cosas. Y tú tienes que ser firme para decirle, pues mi hijito, no me importa. Aquí vas a orar, aquí vas a leer la Biblia. Pero mamá, ¿no ves que yo trabajé mucho? Pero si estuviera una buena película en la televisión, pues te quedarías a verla, ¿no? ¿Y por qué para la Biblia es diferente? Pues porque no temes a Dios, pues ahora más. Porque yo lo hice, hermanos. O sea, ¿piensan que fue fácil para mis padres? No. Yo también cuando me decían, vamos a leer la Biblia, antes, ahora ya no la leemos así, de esa manera, ¿no? Pero antes la leíamos en familia y cada quien una porción y leía la Biblia y explicaba el pasaje. Y cada vez que mi papá nos decía como familia, vamos a leer la Biblia, ¿tú piensas que yo saltaba de gusto? Ay, qué bueno, voy a conocer más a Dios. No, hermanos, no. Entonces, el hecho de que vengan a la iglesia, o que hagan manualidades, o que toquen un instrumento, eso no quiere decir que conocen a Dios. Conocer a Dios es amar a Cristo, es conocer a Cristo, es nacer de nuevo. A ver, hijo, ¿por qué no haces esto? Porque tú me pegas. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Cuando el día que tú no estés, Él se va a destrampar. Porque te teme a ti, no a Dios. ¿Con qué confianza lo puedes dejar ir a un viaje si ahí tú no vas a estar? Entonces, sí es parte de que el hijo conozca la Biblia, sí, pero es parte tuya, que tú le enseñes. Entonces, ser padre no solo es comprar leche para su alimentación, sino tener la leche espiritual en tu casa. Eso es ser padre. Faraón siempre te dirá, solo tú conságrate, solo tú estudia, solo ve tú a la iglesia, solo escucha tú la palabra, tú. Ellos, pues Dios sabe que no puedes obligarlos. Porque el psicólogo fulano de tal dice. Número 3, tercer pecado que era grave delante de Dios de estos hombres, es que hacían tomar en poco las ofrendas de Dios. Aquí la palabra menospreciar es interesante. La palabra hebrea hace la idea de florecer. Es decir, hacer brillar algo. Hacer brillar algo. Ahora te voy a poner un ejemplo de esto. ¿Tú sabes cómo se llama el hombre más rápido del mundo? ¿No? Usain Bolt. ¿Y de qué país es? De Jamaica. Cuando tú escuchas el país más rápido, el hombre más rápido del mundo, luego se te viene a la mente el país Jamaica. O sea, hace brillar ese país. ¿Por qué? Porque tiene al hombre más rápido del mundo. No te dices, ¿quién es el jugador más talentoso, no sé, de tal deporte? No, pues fulano. ¿Y de qué nacionalidad es? Y de fulano país. ¿Y dónde juega? Pues, y eso lo hace brillar esas cosas a donde él pertenece. Ahora imagínate lo contrario. ¿Qué hacían los hijos de Eli con respecto al ministerio? Hacían que lo vieran mal. O sea, te imaginas a la gente, oye, te toca ir a sacrificarse allá al templo. Nah, pero estos se llamaban, estos hijos de Eli, son bien agarrados. No, o sea, son una calamidad. La otra vez, yo quería sacrificar tanto y tú crees que me lo robaron. No, son bien agarrados. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto. Malaquías 1:6. Entonces, en vez de que Dios fuese glorificado por las cosas que ellos hacían, ¿qué era? Menospreciado. Era visto como algo malo. ¿No? Es como cuando una vez me acuerdo que a un compañero en la escuela le dijeron,
El compañero estaba comiendo una nieve. Y ya terminó la nieve y en pleno salón aventó el vaso. Y le dijo el profesor, levanta el vaso. Ah, pero ya es basura, pues por eso hay botes de basura. Dice, ¿eso sabes qué me está diciendo? Que así eres en tu casa y que tus papás son unos cochinos. Porque tú te comportas como tu papá te enseñó. O sea, me imagino que tu papá también tira la basura en la calle o en tu casa. Está en su cama y pues come su nieve y lo avienta. Por eso tú lo aprendiste, porque por eso tú eres un cochino, porque tu papá es un cochino. Entonces, ¿qué pensaban de Jehová con respecto a estos dos hijos? Pues que Jehová era un ladrón, porque ellos eran unos ladrones. ¿Te imaginas? Eso es menospreciar. Malaquías 1:6. Lo voy a leer en la versión, la Biblia, el oso, así se llama, el oso. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Si yo soy señor, ¿qué es de mi temor? Dijo el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y diréis, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Sabes qué es ofrecer pan inmundo? Significa, ofreces lo que puedes. Que se aguante Dios. No, yo nada más puedo hacer esto. Si quiere. Si quiere. Si no, pues bueno, ni modo. Dios sabe. Eso es pan inmundo. Luego dice, y diréis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, morimos de hambre al servicio del Señor. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor. Ahora pues, orad a la faz de Dios y Él tendrá piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. ¿Le seréis agradables? Dijo el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o atienda el fuego de mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en vosotros, dijo el Señor de los ejércitos, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre es grande entre los gentiles, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre los gentiles, dice el Señor. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, morimos de hambre al servicio del Señor, y cuando hablan de que su alimento es despreciable. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Morimos de hambre? Hermano, de Biblia no voy a vivir. Entonces estás diciendo que por el servicio a Dios te mueres de hambre. ¿Por eso te mueres de hambre? ¿Porque sirves a Dios? Estás diciendo que el alimento de Dios, o sea, su palabra, es despreciable. Por eso no te gusta. O sea, dices, prefiero aguantarle a mi patrón, pero que me dé 200 pesos más, a estar oyendo la palabra. La palabra me vale un bledo. O sea, no me importa. Y decís, versículo 13 dice, ¡oh, qué trabajo! Y lo desecháis, dice el Señor de los ejércitos. Y trajisteis hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Me será acepto eso de vuestra mano, dice el Señor? Maldito el engañoso, que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica corrompido al Señor. ¿Sabes que hay una maldición cuando tú dices, ahora sí le voy a servir a Dios, y después te arrepientes? ¿Sabes que hay una maldición ahí? Dios te dice, maldito seas, porque engañaste, porque dijiste que ahora sí ibas a servirme, y ahora sigues igual. Ahí lo dice. Un hombre dijo con respecto a este pasaje, dijo esto: los que viven en negligencia y descuido de las santas ordenanzas y que van sin preocupación, dicen, en efecto, la mesa de Jehová es despreciable. Ellos desprecian el nombre de Dios en lo que hicieron. Ellos reclaman por el gasto, pensando que todo era desperdicio si no les daba una ganancia.
Si adoramos a Dios con ignorancia, hermanos, y sin entendimiento, estamos ofreciendo el animal ciego. Si adoramos a Dios con ignorancia y sin entendimiento, estamos ofreciendo el animal ciego. Si lo hacemos despreocupadamente, si somos fríos, torpes y muertos en todo, estamos llevando la enferma. Estamos ofreciendo a Dios un animal enfermo. Cuando tú despreocupado, no te importa, haces como tú puedes, como Dios te dio a entender. Si nos apoyamos en el ejercicio corporal y no lo hacemos de todo corazón, llevamos el cojo. O sea, cuando solamente lo haces por cumplir y no lo haces porque amas a Dios de verdad. O sea, siempre debes analizarte. Voy a hacer este servicio. ¿Por qué lo haces? ¿Por cumplir? ¿Porque tu papá no te regañe? ¿Porque tu mamá no te regañe? ¿Porque el pastor lo tengas contento? Si haces eso, estás ofreciendo, ¿qué? Lo cojo. Y si toleramos que se alojen en nosotros vanos pensamientos y distracciones, llevamos el despedazado. Pregunta, ¿esto es malo? ¿No es una ofrenda a Dios? Para Dios no basta solamente hacer lo bueno, sino debemos hacerlo por un principio bueno. Para Dios no basta hacer lo bueno, hay que hacerlo por un principio bueno. Eso es lo que hacían. Entonces vino la sentencia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vino la sentencia. Lo voy a leer en lenguaje actual, ese verso. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Dios envió un profeta para que le diera este mensaje a Elí. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos al rey de Egipto, que es el que estamos estudiando. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? ¿Qué había hecho Elí? No le importaba ya. Lo hacía porque tenía que hacerlo, pero no le daba la importancia de vida. Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Sentencia. O sea, cuando hay hijos rebeldes y que no conocen a Dios, impíos y que hacen menospreciar a Dios, entonces tu nombre no va a permanecer en la tierra, se va a cortar. Punto. Ahí está la sentencia. Yo aprecio a los que me aprecian, dice ahí, pero desprecio a los que me desprecian. Yo aprecio a los que me aprecian y desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo, para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho. Te daré una señal, tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario un sacerdote fiel. O sea, tú te voy a quitar y voy a poner a otro. Y hermanos, cuando tú ves que otro hace tu servicio, es lo más fuerte que puede haber. Cuando tú tenías eso, cuando tú lo podías hacer, cuando Dios te había puesto ahí, cuando Dios te había dado eso, y ahora ya no lo puedes hacer. Y te vas a lamentar. Y vas a llorar como Esaú. ¿Y qué? Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán: por favor, denos usted algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer aunque sea un pedazo de pan.
Elí amaba más a su familia que a Dios, quien le había dado todo. Entonces Dios le dijo, tu familia será cortada y tú desechado y serás de escarnio y estarán en la autoridad, mas ahora estarán en el polvo, por cuanto me despreciaste a mí, yo te desecharé a ti. Esa es la consecuencia de creerle a Faraón, hermanos. ¿Quieres creerle a Faraón? Adelante. Pero Dios ya te advirtió hoy en este día que si sigues creyéndole a Faraón, síguele creyendo a tus telenovelas, a lo que vistes en el internet, a lo que vistes con las caricaturas, a lo que vistes en tus series favoritas de la televisión, a lo que ves en las películas. Síguele creyendo en cómo llevar tu familia así. Síguele creyendo a Faraón, que así puedes llevar tu familia. Porque ¿qué te dicen? No, es que el mundo dice que tú y tu hijo pueden ser amigos. No, tú eres el padre. Tú eres la autoridad. Tú eres quien dice. Eso eres tú. No es que yo quiero ser su amiga, no. Amigos, él y Dios. Tú eres la autoridad. Porque si, ¿cómo trata a sus amigos? El Proverbio 20 dice, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de la educación de un hijo? Por las obras que hace. Ay, quiero ser su amiga para que te trate como los de su escuela. A pi, y a pu, y fa, y pen, y toda la cosa. ¿Así quieres que te trate a ti? No, tú eres la mamá, tú eres el papá. Toma tu lugar de autoridad en tu casa. Tómalo, porque si no lo tomas, Dios va a cortar tu familia. Faraón siempre te va a decir, vete tú a la iglesia, deja a tus hijos, tienen mucha tarea. Ah, no, a tu esposa está muy cansada, no, déjala en la casa. No, total, ellos son más tontitos. Y cuando tú crees las palabras de Faraón, estás menospreciando a Dios, quien te ha dado todo. Él te lo ha dado todo. ¿Quieres perderlo? Yo no. Y cada vez que me pongo a pensar en lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, hasta con la iglesia, digo, Señor, ayúdanos a que no lo perdamos. ¿Qué dice 1 Corintios 10? Que es con lo que voy a un poco más a terminar, que no va a dar tiempo de ir avanzando, pero ¿qué dice? Estas cosas se escribieron, ¿para qué? Para nosotros, para nuestro ejemplo, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ahí vemos el punto. A ver, ¿por qué Dios dejó que Salomón tuviera muchas mujeres? ¿Para que tú hagas lo mismo? No, para que tú veas los problemas que hay cuando tienes más de una mujer. Es un problemón, hermanos, en serio. Grande. Grande. Si con una tienes problemas, imagínate con 100. Dios te lo pone allí en la Biblia para que nos demos cuenta de a lo que te enfrentas. Terminamos. Éxodo 10, 12 al 15, con eso terminamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad que no la hubo antes ni la habrá. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Imagínate, el otoño se adelantó. ¿Cómo están los árboles en otoño? Pelones. Así quedó. Pregunta, ¿estaba Dios de acuerdo con lo que pensaba Faraón? Esto nos dice un principio, hermanos, que todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, Dios jamás te lo va a aceptar. Pero es que lo dijo el pensador fulano te lo dijo Freud. O sea, Dios te va a decir, no te lo acepto. Pero es que lo dijo mi comadre. Me lo recomendó mi comadre. Dios te va a decir,
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Termino con esto. El mundo tiene maneras de llevar la familia, ¿eh? El mundo tiene maneras de llevar tus hijos, de cómo llevar su educación, de cómo llevar la disciplina. El mundo tiene maneras. Y te las va a enseñar. De cómo llevarlas. ¿Cómo te las enseñó? Hay cosas que tus papás te enseñaron que no son buenas, ¿eh? O sea, ahora que yo me pongo a pensar, digo, bueno, mi papá, dice Hebreos, ellos nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. ¿Ok? O sea, hay cosas que tú vas a rescatar de cómo viviste, ¿no? Yo no sé cómo, a lo mejor tú vienes de una familia de 2 papás, o sea, en el sentido de que tu papá y tu mamá estuvieron contigo. Hay otros que no, que nada más tuvo su mamá, otros que nada más tuvo su papá. Bueno, no hagas eso. Es que mi mamá me educó así. Bueno, toma las cosas buenas y las malas deséchalas. No seas igual, no funciona. Entonces, al adoptar algo que viene del mundo, ¿qué provoca? Desobediencia. Y al haber desobediencia, ¿qué provoca? Langosta. O sea, pierdes todo. Lo pierdes todo. Y al venir la langosta, fracasas, lloras, te lamentas, pero ya es demasiado tarde. Entonces, ¿hay remedio, hermanos? Sí. La oración. Ora a Dios. Ora a Dios. Hay muchos que todavía tienen tiempo. Ora a Dios. Métete en la intimidad y dile, Señor, ayúdame. Hay otros que tal vez ya está viendo la langosta subida. Bueno, también hay remedio. No está todo perdido. Pero bueno, vas a tener que llorar un poquito. Vas a tener que llorar un poquito. Pero si eres fiel a Dios, Él te va a salvar. Amén, hermanos. Vamos a orar y ahorita pasamos el recolector. Padre, te damos gracias.